Muy buenas compañeros, compañeras y bienvenidos a esta segunda clase. Espero que hayáis tomado muchos apuntes de la clase anterior, que hayáis dejado vuestro comentario en la clase anterior y que realmente empecéis ya a poner en práctica todo lo que estamos viendo. Eso es lo más importante. Al final, el conocimiento sin acción no genera transformación. Lo estuvimos hablando también en la clase anterior. En esta segunda clase vamos ya directo al grano, vamos a ver cuáles son los principios básicos que tenemos que dominar como preparador físico. Ya estuvimos hablando anteriormente que dentro de la preparación física hay muchísimos contenidos que debemos de trabajar, pero es imposible hacerse especialista y ser experto en todo. Pero sí que es verdad que hay unos principios básicos en la base que son los que nos van a hacer crecer y son los que realmente van a marcar la diferencia, porque esos principios básicos, como hemos dicho, son los que van a cimentar todo nuestro trabajo y son los que van a hacer que todo nuestro trabajo al final se asiente sobre unas bases sólidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en esta segunda clase? Pues vamos a ver sobre esos principios básicos, los 5 principios básicos que tenemos que dominar sí o sí como preparadores físicos. Tenemos que ser unos expertos en esto, sí o sí. El primero de ellos es que debemos de conocer y analizar lo que pasa en competición. Si yo no sé lo que pasa en competición, no sé lo que tengo que hacer durante mi microciclo en la semana. Esta es una de las preguntas que tienen muchísimos alumnos y una de las dudas más grandes que a todos nos surgen y es: Antonio, yo entreno, pero no sé si lo que hago durante la semana es mucho o es poco. Y digo, claro, es que si no sabes lo que haces en competición, si no analizas lo que pasa en la competición, no sabes si lo que estás haciendo en la semana es mucho o es poco. Es como si tú me preguntas, Antonio, ¿yo soy alto o soy bajo? Digo, pues si te comparas con Pau Gasol, eres bajo, y si te comparas con una persona de 1,60 eres alto. Eso es lo que tenemos que hacer. Igual que los entrenadores, que los ojeadores, que los analistas, analicen qué es lo que pasa en competición para diseñar sus tareas de entrenamiento y para proponer un sistema de trabajo para contrarrestar al rival y mejorarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo como preparadores físicos. Debemos de conocer qué es lo que pasa en competición para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué, cuánto y cómo lo tenemos que hacer en nuestro entrenamiento. Una vez que ya tenemos y hemos analizado y sabemos qué es lo que pasa en la competición, tenemos que ajustar lo que pasa en la competición con respecto a nuestro entrenamiento. Segundo punto importante, ya sé lo que pasa en la competición, si tengo dispositivos GPS muy bien, si no los tengo, tengo que saber cómo podemos encauzar toda esa literatura científica que hay para ajustarla y orientarla a nuestra competición. Ya hablaremos en la siguiente clase, en la clase 3, sobre las herramientas que podemos además utilizar para eso, y todo eso hay que relacionarlo con nuestro entrenamiento, porque al final entrenamos como jugamos y jugamos como entrenamos. Eso va de la mano. Si yo entreno bien, compito bien. Si entreno bien, juego bien. Eso es así. Los equipos que entrenan con intensidad, juegan con intensidad. Los equipos que entrenan fuerte, compiten fuerte. Eso es así. Igual que eso, pues lo tenemos que trasladar realmente al nivel condicional. Si nosotros queremos ajustar o si nosotros queremos realmente conseguir resultados, debemos ajustar lo que pasa en competición con lo que nos van a exigir nuestros entrenamientos, es decir, lo que nos exige la competición con lo que nosotros tenemos que ir, o la carga que nosotros tenemos que ir metiendo dentro de cada uno de nuestros entrenamientos y de cómo diseñamos esos entrenamientos. En tercer lugar, tenemos que crear nuestro propio sistema de trabajo. Ya lo hemos hablado, hablaremos sobre y profundizaremos mucho sobre ello en la clase 4, en la clase del directo. Pero nosotros tenemos que tener un sistema de trabajo sobre el que se sustente todo. Es decir, nosotros no podemos improvisar todos los días. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, pero no tú como preparador físico o el entrenador, sino todo el staff. Tenemos que tener unos protocolos de entrenamiento, tenemos que tener unos protocolos de recuperación, tenemos que tener unos protocolos de compensación, tenemos que tener un trabajo propio y un sistema propio diseñado y creado para una pretemporada, tenemos que tener un trabajo durante todo el año, cómo van a ser los viajes, cómo va a ser nuestros protocolos cuando jugamos en casa, cuando jugamos fuera de casa, tenemos más medios, menos recursos. Todo eso lo tenemos que dejar pautado como staff, para que todo y cada una de las personas del staff sepan en todo momento qué decisión hay que tomar. Porque hoy puede faltar el preparador físico, mañana el entrenador y al día siguiente el segundo entrenador, el asistente técnico. Pero si todos sabemos qué es lo que pasa dentro del staff y todos tenemos claro cómo se toman esas decisiones y cuáles son los pasos que hay que seguir, puede venir cualquier persona de fuera y preguntarnos, oye, ¿esto cómo se hace? Y yo te digo, pues mira, esto se hace así, así, así. Yo sé cuáles son esos protocolos, tenemos que crear nuestro sistema de trabajo. En cuarto lugar, y es muy importante, saber tomar decisiones con los datos que tenemos, que este es otro de los grandísimos problemas que tenemos muchos. Estamos obsesionados en coger datos, analizar, pero luego una vez que tenemos los datos en la mano no sabemos qué hacer con ellos. Lo más importante del análisis y de la recogida de datos es poder prescribir un entrenamiento, no hacer únicamente un análisis descriptivo, es decir, describir qué es lo que ha pasado en la sesión. Yo imaginaros que tengo la suerte de tener dispositivos GPS, les saco el cacharrito a mis jugadores,
tengo el dispositivo y digo, pues mira, en la sesión hemos hecho 6 kilómetros, hemos corrido 700 metros de alta intensidad, hemos hecho 20 sprints, eso no me sirve para nada, eso es describir qué ha pasado en la sesión. No, yo lo que quiero es, vale, con esto que hemos hecho, ¿qué decisiones tomo para mejorar mañana a mi jugador, para que se recupere, para mejorar el rendimiento? ¿Qué tengo que hacer con los jugadores? Una vez que tenemos los datos, tenemos que saber qué decisiones tenemos que tomar con esos datos que hemos recogido. Y en quinto lugar, es necesario individualizar el entrenamiento, porque nosotros tenemos un entrenamiento colectivo, pero dentro de ese deporte colectivo tenemos muchas individualidades y cada uno pues tiene unas necesidades individuales que también tenemos que saber atacarlas y que tenemos que centrarnos también en el perfil individual de cada uno de los jugadores, porque mejorando también a los jugadores a nivel individual, estoy mejorando a nivel colectivo también al equipo. Eso también tenemos que tenerlo claro. Si nosotros dominamos estos 5 principios básicos que vamos a ir encadenando de uno en uno, con todo el contenido que tenemos esta hora por delante, en el que voy a explicar paso a paso cómo se hace todo, lógicamente habría que profundizar muchísimo más sobre cada uno de los puntos, esto daría para charlas dentro de la academia, son módulos de 6, 7 y 8 horas dentro de cada uno de estos módulos, de los que vamos a desarrollar aquí y muchos más, pero lógicamente todo esto son las bases y los principios y los que tenemos que aprender a desarrollar. Lo primero de ello, como hemos dicho, el primer punto, como he comentado, debemos de conocer y analizar lo que pasa en competición y para eso tenemos que tener claro cómo es el análisis de contexto. Tenemos que analizar el contexto, pero desde el punto de vista condicional y desde el punto de vista técnico-táctico. Tenemos que analizar en el club en el que estamos. Y para eso esta imagen la utilizo también en mi libro, en el que explicamos que nuestro modelo de entrenamiento se crea a partir de 4 vértices muy importantes una vez que analizamos el contexto. Analizo primero, en primer lugar, el país, la cultura y el formato en el que estoy, porque todos no son iguales. Nosotros pensamos que vamos a jugar al fútbol y todos son iguales, y es un error. Porque, por ejemplo, en los formatos, en la liga americana, por ponerte un ejemplo, en todos esos torneos, Brasil, Argentina, México, todas las ligas latinoamericanas, ¿qué es lo que pasa? Que tienen un formato de torneo apertura, torneo clausura, y eso tiene 2 periodos transitorios, es decir, 2 periodos de descanso, tienen 2 periodos preparatorios muy marcados, es decir, 2 pretemporadas, y 2 periodos competitivos muy marcados. Tienen 6 fases dentro de la planificación anual. 2 pretemporadas, la de verano y la de invierno, la del torneo de apertura y el torneo de clausura, 2 periodos competitivos con un campeón de verano y con un campeón de invierno, que es en este caso el torneo de apertura y el torneo de clausura, y 2 periodos de descanso, que son ese off-season, esos periodos de descanso, esos periodos transitorios entre una competición y otra. No es lo mismo que las ligas europeas, que tienen una sola competición de corrido, tienen tres fases solo, un periodo transitorio entre una liga y otra, una pretemporada, un periodo preparatorio y un periodo competitivo, que es una liga regular que dura todo el año. Y al final sale un campeón. Igual que si estamos en un equipo de segunda y nos tenemos que meter en playoffs para ascender, nosotros tenemos que tener en cuenta que después tenemos que planificar que a lo mejor son 4 semanas más de competición. O por el contrario, si nos metemos en un playoff de descenso, tengo que planificar que a lo mejor me vienen 2 o 3 semanas más de competición, y todo eso tenemos que planificarlo. Eso es analizar el formato en el que yo voy a jugar. La cultura y el país también es muy importante, eso lo tenemos que tener claro, y cuando nos vamos fuera cada vez pasa más. Yo no puedo llegar a un país o a un equipo donde tengan una cultura muy arraigada con X tema del horario del entrenamiento, la alimentación o cualquier tipo de cosa, y entrar como un elefante en una cacharrería echándoselo todo abajo, porque a la semana siguiente estoy en la calle. Tenemos que tenerlo claro. El gran Nico Maidana, en esa entrevista que le hago, como puse también en la clase anterior, dice: si tú mañana, Antonio, como preparador físico español, sale un paper que dice que el mate es malo y llega a Argentina y le dice a los jugadores que dejen de beber mate, a la semana siguiente estás en tu casa. Eso está muy arraigado dentro de la cultura y del país, es imposible que se lo quite. En segundo lugar, tenemos que conocer a los jugadores, las características y la nacionalidad también, porque eso influye también muchísimo. ¿Qué jugadores tenemos? Tenemos jugadores que son más rápidos, menos rápidos, más potentes, más resistentes. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque en función de eso, nuestros programas de entrenamiento, de esos individualizados, que hemos hablado también en el quinto punto, que luego hablaremos de individualizar esos programas, tenemos que centrarnos en esos jugadores, en esas características que tenemos dentro del equipo, el perfil dinámico competitivo que tiene el equipo. En tercer lugar, el entrenador, el objetivo y la categoría. Lógicamente, cada entrenador tiene un sistema de juego diferente. Hay gente que juega más a un ataque directo, otros que juegan más a un ataque posicional, otros que juegan más a transiciones, y todo eso, lógicamente, influye en cómo va a rendir el equipo en competición, me va a dar unos valores, tengo que analizar lo que pasa para adaptarlo a mi entrenamiento. Tengo que tener también la categoría en la que juego.
porque es muy importante tener en cuenta la categoría en la que juego, porque cada categoría tiene una exigencia diferente y tengo que adaptarme a esa exigencia y, lógicamente, el equipo, el objetivo. No es lo mismo un equipo que está luchando por ascender que un equipo que está luchando por descender. ¿Por qué? Porque cuando yo haga mi planificación dentro del calendario, yo tengo que tener muy claro y muy marcado en el calendario cuáles son los partidos donde yo necesito dar un salto de forma, porque son partidos directos con los que yo me estoy jugando mi objetivo. Eso lo tenemos que tener claro. Eso es así, tanto para el ascenso como para el descenso. Si yo soy un equipo que va a descender o que está peleando por descender y juego contra el primero, yo no puedo hacer un salto de forma en ese tipo de microciclos, porque lo más normal es que de cada 10 partidos me gane 9. Pero sí lo tengo que hacer cuando juegue con un equipo de abajo, que le tengo que ganar sí o sí, porque con esos equipos son los que me juego el objetivo mío que yo tengo, que en este caso es no descender, por ejemplo, ¿no? Y por último, tenemos que tener en cuenta el club, el equipo y la exigencia también que hay dentro del club. ¿Y por qué digo el club, el equipo y la exigencia dentro del club? Porque todos conocemos que hay clubes que tienen una metodología de entrenamiento muy marcada. Y cuando tú llegas a ese club, el que te tienes que adaptar eres tú a ellos, no ellos a ti. Tú llegas a ese club como preparador físico, en la que tienen una cultura muy arraigada y en la que tienen una metodología de trabajo muy marcada, ya sea de trabajo analítico, de trabajo integrado, de lo que tú quieras, y cuando tú llegas allí te dicen, mira, esta es nuestra metodología de trabajo, trabajamos así desde el Benjamín hasta el primer equipo. Y tú te tienes que adaptar a eso, y tenemos que analizarlo. Yo no puedo llegar a hacer otra cosa diferente a lo que hacen todos, porque entonces al día siguiente estoy en la calle. Y esto es analizarle el contexto, y después de todo esto sale el modelo de entrenamiento. De ahí sale mi modelo de entrenamiento, hacer un buen análisis de contexto. Y este análisis de contexto no solo está a nivel técnico-táctico, sino también, lógicamente, a nivel condicional, porque influye, lógicamente, una parte en la otra. Fijaros lo difícil que es el fútbol. El fútbol se encuentra aquí dentro de todos estos deportes. Para jugar al fútbol no hace falta ni grandes niveles de resistencia, ni grandes niveles de fuerza, ni grandes niveles de velocidad. Nos encontramos aquí en un punto intermedio, por eso el fútbol es tan complicado. Porque fijaros que hay un 25% físico, un 30% táctico y un 45% de las habilidades que tengan los jugadores. Habilidades técnicas, mentales, de las que tengan los jugadores. Un 25% lógicamente es mucho, ¿no? Porque fijaros cuando estamos en la élite, que en la élite un 1% ya es mucho. Sacarle un 2%, un 3% de ventaja al contrario ya es muchísimo, ¿no? Pero el fútbol necesitamos tener mucho de todo. Necesitamos tener jugadores que sean resistentes, jugadores que sean veloces, jugadores que sean potentes, jugadores que sean fuertes, pero eso, y tenerlo claro, nos va a hacer que no entrenemos como un maratoniano, ni que no entrenemos como un halterofílico, ni que no entrenemos como un velocista, como un saltador, porque lógicamente no tiene sentido y no se puede transferir. Y esto pasa mucho en el entrenamiento de fuerza. Uno de los grandes mitos es irnos a uno de los dos extremos. O nos vamos al extremo del maratoniano o del ciclista, en el que no tocamos las piernas, en el que el entrenamiento de fuerza es únicamente con gomita y es muy pobre, o nos vamos al entrenamiento que tenemos la otra vertiente, el otro extremo, los halterofílicos, los que meten carga a piñón y aquí hay que levantar 200 kilos en sentadilla y en prensa. Cuidado, no nos vayamos a los extremos, porque el fútbol no es un deporte de extremos. Hay que tener mucho de todo, pero con sentido común y coherencia. No ir a los extremos nunca suelen ser buenos. En el fútbol, lógicamente, tampoco. Y luego, lógicamente, dentro de ese análisis de contexto entra también la parte de análisis condicional de la que hemos hablado. Esto es un paper de Di Salvo y colaboradores, en el que analizan cuáles son las diferentes velocidades y qué ocurre en un partido en las diferentes posiciones. Pues, por ejemplo, tenemos los centrales, los laterales, los extremos, los mediocentros, los delanteros. ¿Qué pasa? ¿Cuánto corren en cada una de las demarcaciones? Entre 0 y 11 km por hora, entre 11 y 14 km por hora, entre 14 y 19 km por hora, alta velocidad, muy alta velocidad y sprint, por encima de los 23 km por hora. Esto, además, viendo en cuenta y teniendo en cuenta lo que se hace en primera y segunda parte y lo que se hace sin balón y con balón, nos va a marcar mucho también nuestro sistema de trabajo, porque a partir de aquí, si yo sé que un jugador, por ejemplo, imaginaros, la distancia total que se recorre entre primera y segunda parte son entre 10, 11, 12 kilómetros, eso, cuando yo me vaya a la semana a replicarlo en mi entrenamiento, partiendo que mi máximo competitivo es 12 kilómetros o 11 kilómetros, por poner un ejemplo, primero a nivel colectivo y luego a nivel individual, como digo, habría que individualizar todo eso. Vemos que si yo quiero meter una carga del 60%, y yo he hecho 10 kilómetros en competición, pues mi 60% de 10 kilómetros son 6 kilómetros, son 6.000 metros. Cuando yo haga la suma de mis tareas, aproximadamente me tendré que quedar en esos 6.000 metros si yo quiero meter un 60% de la carga que he metido en competición. Para que nos vayamos haciendo una idea de por qué no existe una pastillita mágica, no existe
que te den la receta mágica de cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto tiempo de trabajo, cuánto tiempo de descanso, porque cada metodología es diferente, cada modelo de juego es diferente, cada competición es diferente, cada exigencia es diferente. Entonces, lógicamente, nos tenemos que ir a la literatura científica para saber y conocer, porque tampoco me vale de excusa a la gente que me dice, Antonio, yo no tengo GPS, me da exactamente igual. Tienes que conocer lo que dice la literatura científica y si sabes diseñar bien las tareas de entrenamiento, que ahora lo vamos a ver, sabes o te acercas mucho a lo que puede pasar aquí y no te equivocas. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a encontrar, pero esto lo tenemos que conocer con profundidad. Si tengo además más herramientas y más medios para calcular todo esto, muchísimo mejor. Una vez que ya tenemos el primer punto, que es analizar lo que pasa en competición y analizar el contexto en el que estamos, analizar el club, el país, el formato, la cultura, el entrenador, el objetivo, la categoría, la exigencia, la nacionalidad, todo eso, y hemos analizado también todo lo que pasa en competición, ahora hay que relacionar lo que pasa en competición con lo que yo hago en mi entrenamiento. Tenemos que ajustar lo que pasa en competición con lo que hacemos en nuestros entrenamientos. ¿Cómo hacemos eso? A través del diseño de las tareas. Es fundamental. Tenemos que convertirnos en unos auténticos expertos diseñando tareas de entrenamiento, porque eso es lo que realmente va a marcar la diferencia, independientemente de que tenga dispositivos GPS o no los tenga. Para eso vamos a escuchar una frase del gran Miguel Ángel Campos, referente a nivel nacional e internacional, que también tuve la suerte de poder entrevistarlo y nos dejó una frase espectacular que habla sobre la importancia de aprender a diseñar las tareas. Como digo, vamos a escucharlo muy cortito para que veáis realmente lo que nos dice acerca de las tareas. Luego, evidentemente, la tecnología GPS es lo más importante ahora mismo que tenemos para controlar la carga externa, que como bien dice Impellitzeri, al final lo que condiciona el resultado del entrenamiento es la carga interna, y muchas veces, por moda y demás, estamos focalizados sobre la carga externa, que es importante y demás, pero al final la respuesta interna es la que te da esa adaptación del entrenamiento, esa respuesta del entrenamiento. Dicho eso, voy a decir algo, y soy un esclavo de la tecnología GPS, soy de las personas que dedico muchísimo tiempo a esto, pero voy a decir algo, no sé si no tiene sentido, pero a ver si soy capaz de explicarlo para que la gente lo entienda. Si yo no tuviese ahora mismo, es decir, lo más importante para mí, a nivel colectivo, no a nivel individual, ¿vale? A nivel colectivo no es la monitorización del entrenamiento. Estoy hablando de GPS y de carga externa. Lo más importante es la periodización del entrenamiento, ¿vale? Si yo soy capaz de construir adecuadamente la sesión, seguramente no me hace falta el GPS. Es más, a nivel colectivo y global, si yo preparo hoy en día, Miguel Ángel de ahora, del año 2021, preparo la sesión de entrenamiento y se ejecuta tal y como está diseñada, no me equivoco en más de un 5% en cada una de las variables, la respuesta colectiva, ¿vale? No en la individual, en la colectiva. Y si eso soy capaz de organizarlo a lo largo del microciclo, mi error no habrá sido muy importante. Pues familia, ya lo habéis escuchado, esto lo dice Miguel Ángel Campos, referente tanto a nivel teórico como a nivel práctico, investigador, lo pone en práctica, 20 años en equipos de élite, yo creo que todo el mundo conocemos a Miguel Ángel Campos, no necesita mucha presentación. Entonces, si él lo tiene claro, yo ya que he aprendido eso lo tengo más claro todavía. Si yo sé diseñar bien mis tareas de entrenamiento, no me hace falta dispositivo GPS, porque si la sesión se lleva a cabo tal y como yo la he diseñado, no me equivoco en más de un 5%. Pero eso no es solo porque me haya enfrentado muchas veces a los GPS, como luego también él comenta, sino porque yo sé lo que va a pasar cuando hago una tarea. Yo hago 5 minutos de intermitente 15-15 y sé que aproximadamente 500-600 metros a alta intensidad me van a dar. Entonces, si yo quiero meter una cuña para meter 500 metros más de alta intensidad, yo sé que hago un intermitente 15-15 doble de área de 70-75 metros y sé que esos 500-600 metros, 650 alta velocidad me los van a dar. Eso es lo que yo busco realmente. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Para que yo no tenga GPS y yo diga, pues voy a meter esta cuña de alta velocidad, voy a hacer 5 minutos, voy a hacer 3 o voy a hacer 2, porque sé que va a pasar esto. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diseñar. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta cuál es la metodología de entrenamiento y cuál es el sistema de juego y qué es lo que pasa en cada una de las tareas que pongo y para cada una de las demarcaciones. Aquí tenemos un estudio de Paul Calva y colaboradores en el 2019 en el que hablan de cómo son las diferentes fases del juego, de las 4 fases de juego que tenemos: ataque organizado, defensa organizada y las 2 transiciones, ofensiva y defensiva, con respecto a lo que los jugadores recorren a sprint, la distancia que recorren a sprint en este caso, o a alta velocidad, en este caso a sprint, con respecto a cada una de las posiciones y con respecto a cada una de las 4 fases del juego. Y voy a poner un ejemplo y nos vamos a ir a cada uno de los extremos. Por ejemplo, los jugadores centrales
recorren el 54% de esas acciones a sprint durante la fase del juego en defensa organizada. Fijaros el color gris. Pero si nos vamos al otro extremo, en defensa organizada, solo recorren un 27% los delanteros. Fijaros que estamos hablando del doble, ¿eh? El doble. Si yo hago una tarea para los dos igual, a estos jugadores los estoy sobreestimulando en cuanto a las acciones de sprint o acciones de alta velocidad, y a estos jugadores los estoy subestimulando. Estoy subestimando lo que ellos están haciendo y sobreestimando lo que están haciendo estos, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. En este caso, imaginaros, tarea clásica que muchas veces se da en los entrenamientos, tareas de ataque-defensa. Una defensa organizado contra un ataque organizado. Tarea muy posicional, ¿no? Vale, pues en una tarea de ataque-defensa, los defensas, cuando están haciendo una defensa organizada, el 54% de esas acciones las están haciendo sprint. Pero para un ataque organizado, cuando nos vamos en este caso, pues a los delanteros, en este caso, un ataque organizado, color azul, a los delanteros le está suponiendo un 16%. Un 16% con respecto a un 54%. Ellos están haciendo un ataque organizado, estos están haciendo una defensa organizada, tarea clásica de ataque-defensa. Lógicamente, si yo no sé lo que pasa aquí, porque yo no he analizado el contexto, no he analizado la literatura, no sé lo que pasa cuando diseño mis tareas de entrenamiento, estoy cometiendo un error. Porque entonces estoy sobreentrenando en las acciones de alta velocidad y sprint a los defensas y subentrenando a los delanteros. ¿Cómo puedo hacer eso? Como yo ya sé que pasa esto, le pongo una regla de provocación, porque tenemos 200 reglas de provocación, 200 constreñimientos para modificar lo que va a pasar en mi tarea. Puedo meter comodines, no meterlos, limitar los toques, limitar el espacio, con orientación, sin orientación, puedo hacer 200.000 cosas. Una de ellas, por ejemplo, la modificación sería que los delanteros entrasen y viniesen corriendo a sprint desde el otro campo y luego se hiciese la tarea de ataque-defensa. Ya le he pegado esa pequeña cuña de que los delanteros vengan de hacer 20, 30, 40 metros de sprint, entren y luego hagan la tarea. Y así ya estoy ajustando lo que hacen uno y lo que hacen otros. Porque fijaros que el 52% que recorren los delanteros lo recorren en transiciones, en este caso, pues por ejemplo, también aquí ofensiva. El color naranja, el 52% en transiciones ofensivas. Entonces yo simulo que estoy haciendo con los delanteros una transición ofensiva, que vienen de defender de su campo, están haciendo una transición ofensiva, y que los defensas, pues los laterales y los centrales en este caso, lo están esperando para hacer ese ataque-defensa. Y así ya voy ajustando las tareas. Pero necesito tener un conocimiento muy profundo de cómo se diseñan esas tareas. Y para eso yo creo que este cuadro de Julen Castellano y David Casamichana es un clásico, un básico y una cosa que tenemos que dominar. Porque esto es una cosa que, aunque no se siga al pie de la letra, porque ahora vamos a entrar a detallarlo varias veces y vamos a puntualizar varias cosas, sí que es verdad que este cuadro lo tenemos que tener a mano y lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque los juegos de posesión o en este caso los juegos reducidos simulan la gran mayoría de las demandas físicas en competición, pero muchas veces son insuficientes como para trabajar todas esas acciones de alta velocidad. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta son estas dos frases últimas de aquí. Si aumentamos el espacio, vamos a tener un mayor número de acciones de alta intensidad, muy alta intensidad y sprint. Cuando yo hago tareas en espacios medios, en espacios grandes, es decir, yo aumento el espacio, yo sé, no me hace falta que me lo diga un GPS, que voy a tener más metros recorridos a alta intensidad, muy alta intensidad y sprint. Y si disminuyo el espacio, sé que van a aumentar las acciones de fuerza neuromusculares, y para eso no me hace falta un GPS. Yo, si diseño bien mi tarea, no me hace falta un GPS. Aquí en este cuadro de Julen Castellano y David Casamichana, que lo resume muy bien, vemos que para trabajar las acciones de fuerza neuromusculares, que son las tareas en espacios pequeños, el día neuromuscular, que suele ser el -4, ¿vale? Tenemos que trabajar tareas que tengan menos de 100 metros cuadrados por jugador y hasta 4 jugadores por equipo. Y ahora tú me dices, Antonio, si meto 5 jugadores por equipo, ¿no voy a estar trabajando las acciones neuromusculares? Sí, claro que sí. Y si estoy en vez de en 100, 105 o 101 metros cuadrados por jugador, ¿no lo voy a trabajar? Claro que sí. Lo que pasa es que vemos esto y decimos, no, pues que no metemos en el cuadro de resistencia. Lo que único que tenemos que tener claro es que cuanto mayor sea el espacio, más acciones de alta intensidad se nos van a dar, y cuanto menor sea el espacio, más acciones neuromusculares se nos van a dar. Y además muy interesantes todos los cuadrantes para hacer progresiones y regresiones, porque es muy interesante. Dentro de los cuadrantes, fijaros que vienen números, primero, segundo, tercero y cuarto, y esto es la intensidad que hay dentro de cada cuadrante con respecto a esa variable. Es decir, yo puedo hacer una tarea neuromuscular para trabajar las acciones neuromusculares desde 4 contra 4 y 100 metros cuadrados por jugador hasta 1 contra 1, 2 contra 2 y 50 metros cuadrados por jugador, por debajo de los 50 metros cuadrados por jugador.
Esta es la más intensa dentro de las acciones neuromusculares, esta es la menos intensa dentro de las acciones neuromusculares. ¿Se siguen trabajando las acciones neuromusculares? Sí, pero con menor intensidad y con menor duración y en menor número, porque lo que estoy haciendo es meter más jugadores en más espacio, ¿vale? Claro, esto me viene muy bien, por ejemplo, para hacer una progresión típica y clásica que yo se lo explico a todos los compañeros en pretemporada. Yo tengo 4 semanas de pretemporada y si yo quiero empezar a trabajar las acciones neuromusculares de la primera semana, pero lógicamente las quiero empezar con un volumen bajo y con una intensidad baja, porque venimos desadaptados de la pretemporada y tenemos que volver a adaptar a los jugadores, y en esa primera semana esas acciones neuromusculares no son nada interesantes, pero si quiero empezar a trabajarlas, las puedo empezar con un volumen bajo y yéndome al cuadrante cuarto. En la segunda semana aumento el volumen y aumento la intensidad y me voy al cuadrante 3 y meto tareas de este tipo. En la tercera semana me aumento la intensidad y me meto en el cuadrante 2 y en la última semana me meto en el cuadrante 1. Y ahí he hecho una progresión en el diseño de las tareas, no solo en el volumen, es decir, no solo en irnos de meter 3 series de 3 minutos, porque yo puedo meter 3 series de 3 minutos aquí y 3 series de 3 minutos aquí y no es el mismo volumen, no es la misma carga, no es la misma intensidad, porque aquí yo sé que voy a tener más acciones que aquí, porque aquí hay más jugadores dentro del mismo espacio y lógicamente va a ser menos intensa dentro de este mismo cuadrante. Pero eso yo lo sé y no me hace falta un GPS que me lo diga, yo tengo que hacerme un experto en esto. Para el -4 me voy a meter en este cuadrante de aquí, para el -3, que es el día de espacios medios, espacios grandes, me meteré en estos dos cuadrantes de aquí, y para el -2 y para el -1, que es donde trabajamos todas esas acciones de recuperación, activación, donde no nos interesa que se nos dispare mucho el volumen, no nos interesa que se nos dispare mucho la carga, que nos vayamos a valores de por encima del 40% lo que hacemos en competición, nos metemos en este cuadrante de aquí, en el que también tocando acciones de velocidad, lógicamente con mucha recuperación, porque también hacemos acciones de sprint, pero nos metemos en este cuadrante de aquí, de activación, recuperación. Recuperación para un +1, para un +2 y activación para un día de partido, donde metemos más jugadores en menos espacio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no se van a dar ni muchas acciones de alta velocidad ni muchas acciones de trabajo neuromuscular. Se va a dar un poquito de todo, pero el volumen es bajo y es lo que nos interesa para un -2 y -1, ya que estamos previos al partido. Tengo varios vídeos en el canal de YouTube que podéis echarle un vistazo también, donde profundizo un poquito sobre esto, porque ya te digo, esto dentro de la academia hay un módulo de 6-7 horas junto con la herramienta que la veremos en la clase 3, que es una auténtica locura, porque esto es lo más importante. Tenemos que volvernos unos expertos en aprender a hacer esto. Si tengo GPS bien y si no los tengo más todavía. Una vez que ya hemos visto y hemos analizado qué es lo que pasa en competición, hemos analizado el contexto, lo hemos ajustado con nuestro entrenamiento, sabemos qué tareas tenemos que diseñar para cada uno de los días, vamos a ver ahora cómo creamos nuestro propio sistema de trabajo, que esto es uno de los 5 motivos por los que nos tenemos que especializar, que no tenemos un sistema de trabajo propio creado. Y al final lo que vamos haciendo es copiar y pegar lo que hacen otros. Y al final vamos improvisando semana a semana. Y nos sentamos con nuestros staff, que lo he visto yo y lo he vivido muchísimas veces, y oye, ¿esta semana qué hacemos? Oye, ¿y la semana que viene qué hacemos? Oye, pues dentro de una semana o esta semana tenemos 2 partidos, o la semana que viene tenemos un torneo, ¿qué hacemos? Eso no podemos improvisarlo de un día para otro. Tenemos que planificarlo con tiempo, pero para eso tenemos que crear un sistema de trabajo y tener nuestro propio sistema de trabajo. Para eso tenemos que entendernos cómo se estructura el microciclo, y no solo de cómo o lo que vamos a hacer en cada uno de los días del microciclo, sino todos los protocolos que influyen dentro de ese microciclo, de recuperación, de compensación, de activación, de gimnasio, de trabajo de fuerza, que se hace pre, que se hace post, todo eso también lo tenemos que controlar. Lo primero, lógicamente, vamos a empezar por lo que hemos comentado anteriormente, de lo que es una carga baja, una carga media y una carga alta, que esto es lo más importante, que esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Una carga baja, aproximadamente tenemos entre el 10 y el 30% de la carga con respecto a lo que hacemos en competición. Una carga moderada, color azul, entre el 30 y el 50% de lo que hacemos en competición. Una carga alta entre el 50 y el 80%, y por encima del 80-85% tenemos una carga máxima. Esto solo se da en partidos o en microciclos, por ejemplo, en pretemporada, cuando hacemos dobles sesiones, que si juntamos lógicamente la carga para acumular la carga de ese día que hemos hecho en la sesión de la mañana y la sesión de la tarde, nos puede dar una carga por encima del 85% incluso de lo que ha pasado en competición. Podemos hacer incluso un partido, ¿vale? Entonces, lógicamente, esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. Pero claro, si yo no sé lo que pasa en competición, no tengo el porcentaje este. Y a partir de aquí ya vamos cojeando, ¿vale? Pues bien, esto es un microciclo clásico, ¿vale? Un -4, -3, -2, -1, día de partido y los tipos de sesiones que nos encontramos. Lo he sacado del artículo científico porque al final cada uno utiliza una metodología diferente, se pueden hacer muchas tareas diferentes. Esto, como digo, no es una pastillita mágica que lo tengáis que seguir al pie de la letra, se pueden hacer muchas modificaciones diferentes, no es lo mismo un equipo que entrene 3 días, otro que entrene 4, otro que entrene 5, no es lo mismo una metodología de un entrenador que la de otro.
muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la periodización táctica puede ser la velocidad en el -2 y la activación en el -1. Después de 2 días de bloque sobre carga, el microciclo estructurado pues no lo hace así, y en el -2 mete una sesión más de optimización y en el -1 sube un poquito más. Se puede hacer de muchas formas, pero lo importante es que nosotros escojamos una, que todos nos sintamos identificados dentro del staff con esa y que vayamos a muerte con esa y que protocolemos todo lo que vayamos a hacer con esa. Pues, lógicamente, para no entrar en sobre gusto, a entrar, si a mí me gusta más esta, a mí me gusta más la otra, yo utilizo esta, yo utilizo la otra, porque esa es otra de las cosas con las que estoy totalmente en desacuerdo con muchos de los cursos y formaciones que dan mucha gente, es que te dicen qué es lo que hacen ellos. Y lo que hacen ellos a lo mejor no lo puedes hacer tú. No, yo te digo todo lo que hay. Oye, ¿cuál es tu contexto? Pues a lo mejor para tu contexto te viene mejor esta metodología, o a lo mejor para tu contexto te viene mejor la otra, pero no te voy a decir, no, yo es que hago esto, y ahora tú búscate la vida y a ver, si quieres hacerlo como yo, copia y pega, y si te funciona bien. No se basa en copiar y pegar, se basa en que creemos la nuestra propia, y que tengamos un criterio propio para saber elegir qué es lo que nos interesa de cada una de las metodologías. Pues en este caso le he sacado de un artículo científico, como digo, para ser neutrales y no enseñar una metodología. No es que ha enseñado la periodización táctica, no es que ha enseñado el microciclo estructurado, no es que ha enseñado el ATR, no es que ha enseñado no sé qué, no. Un artículo científico, aquí no hay fallo, ¿vale? ¿Qué se hace en cada uno de los días? Pues tenemos un -4, han quitado el +1, que sería la sesión de recuperación-compensación, un -4 donde hacemos una sesión intensiva, un -3 donde hacemos una sesión extensiva, un -2 donde hacemos una sesión discontinua y un -1 donde hacemos una sesión de activación. ¿Qué tipo de tareas caben en cada uno de estos días? Pues bien, en la sesión -4, que es el día de espacios pequeños, el día de acciones neuromusculares, pues tendremos un entrenamiento de fuerza, que es ese pre-post, dependiendo de lo que vayamos a hacer, activación y luego uno más de optimización. ¿Qué podemos meter aquí o qué tareas caben aquí? Pequeños juegos de posesión y de posición, que no es lo mismo, partido en campo reducido y repeticiones de sprint si queremos meter una pequeña cuña. Si a lo mejor en el día -3, en el día de la sesión extensiva, el diseño de tareas que tenemos preparado no es excesivamente exigente, el entrenador va a parar mucho porque son tareas más tácticas o no tenemos tareas de alta velocidad, pues podemos meter una pequeña píldora en el -4 de acciones de alta velocidad para no meter mucho volumen de alta velocidad en el -3 y sobrecargar a los jugadores. Es una muy buena estrategia. ¿Qué tareas pueden ir en la sesión extensiva? Rondos, ejercicios técnicos, ejercicios tácticos, ruedas de pase, que son muy interesantes, tareas de pressing, circuitos físico-técnicos, partido de medio campo, partido a campo completo, simulados de 11 contra 11. Este es el día de espacios grandes, como hemos dicho. Día de espacios grandes, día de espacios medios, donde metemos sobre todo y trabajamos mucho las situaciones simuladoras preferenciales, la SSP, trabajamos mucho acciones de partido, un día muy táctico en el que recae mucho peso sobre las tareas del entrenador y donde se asemejan mucho a las tareas lo que va a pasar luego en el partido, ¿vale? Muy interesante, como digo, pues meter esta pequeña píldora en el -4 de velocidad, si en el -3 no o intuimos o vemos que no vamos a llegar a la carga que nosotros queremos, ¿vale? Día -2, bueno, en el -3 se me ha olvidado decirlo, que también es muy interesante todos estos ejercicios tácticos y de ruedas de pase, porque todas las tareas son jugadas, y si todas las tareas son jugadas, meter tareas de ronda o meter tareas de rueda de pase justo antes en el calentamiento, en la parte específica o como primera tarea, antes de empezar la sesión, me va a dar mucha más riqueza el resto de la sesión. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezo a trabajar con balón desde que empieza la sesión, y el resto de tareas de posiciones, posesiones, partidos van a tener mucha más riqueza técnica, van a tener mucho más ritmo las tareas, va a haber menos interrupciones, va a haber más eficiencia técnica por parte de los jugadores y eso es muy interesante. Sesión -2, después de 2 días de bloque de sobrecarga, -3 y -4, ¿qué es lo que pasa en la -2? Que bajamos y hacemos una sesión de optimización, en este caso una discontinua. Rondos, tareas de control y pase, ejercicios tácticos, una sesión muy táctica, muy parada. Aquí bajamos drásticamente la carga, aquí nos vamos por debajo incluso del 30% de lo que pasa en competición. Si aquí hemos metido una carga media, esta sesión puede tener más carga. Si en estos 2 días hemos metido una carga media alta, esta sesión tiene que tener menos carga. No podemos estar 3 días seguidos acumulando carga porque no nos da tiempo en la -1 a bajar para luego hacer la supercompensación en el partido. Eso es anatomía, eso es fisiología, eso no es metodología de una o de otra. Eso hay que saberlo sí o sí. Me da igual que utilice la periodización, el microciclo o el del preparador físico que yo me quiera inventar. Eso es anatomía, fisiología, eso no falla. Entonces, lógicamente, después de 2 días de bloque de sobrecarga, si la carga es alta, este día hay que bajar sí o sí. Me da igual cómo lo utilice. Si estos 2 días han sido de carga media, aquí puedo permitirme subir un poquito más, porque no he acumulado tanta fatiga en estos 2 días. Al final tenemos que crear un equilibrio que se llama el de fitness-fatiga. Si aumenta mucho la fatiga, disminuye el fitness. Pero si quiero aumentar el fitness y quiero reducir mucho la fatiga,
Estamos entrando en esta parte de supercompensación y tenemos que encontrar al final un equilibrio entre el rendimiento y la fatiga que acumulan los jugadores, ¿vale? Hay una cosa que a mí me gusta mucho y la he aprendido de muchos entrenadores y de muchos staff a lo largo de mi vida, y es que dividen las ABP, las acciones a balón parado, entre -2 y -1. No las hacen todas en el -2. ¿Por qué? En el -1, perdón. ¿Por qué? Porque en el -2 meten, por ejemplo, todas las acciones a balón parado defensivas, que son más lentas, que son más pesadas, que son más tácticas, y con eso hago que disminuya la carga de entrenamiento también, porque son entrenamientos más parados. Y en el -1 metemos todas las acciones a balón parado ofensivas, porque me va a dar también todas esas acciones que se pueden dar un poquito más de activación, de chispa, de concentración, de velocidad y de finalización, que es lo que estoy buscando, ¿vale? Es interesante también dividirlo. Hay gente que lo hace todo en la -1 o todo en la -2, todas las acciones a balón parado en la -1 o en la -2. Un tip interesante al que le interese o al que le guste, esto es opinión personal, dividir las acciones a balón parado y no meterlas tampoco todas, porque yo también me he dado cuenta como preparador físico y también cuando era jugador, en el que cuando me pegaba un día media hora de táctica, de balón parado, a los 10 minutos, los jugadores tú los veías en las caras que no estaban ni pendientes, que les daba igual, que ya no tenía intensidad, y eso al final no tiene transferencia ninguna. Hay que hacer las cosas con intención y con acción, si no, no sirven absolutamente para nada. Entonces, en vez de hacer una sesión de media hora de acción a balón parado, divido en 2 de 15 minutos. Un día hago toda la parte defensiva y otro día toda la parte ofensiva. Y lógicamente otra cosa que tenemos que tener en cuenta a lo largo de la semana, no solo saber estructurar mi microciclo, es tener en cuenta todos los protocolos que yo voy a usar, tanto de recuperación como de compensación. Aquí os pongo un ejemplo en un artículo científico, como podríamos utilizar los medios de recuperación cuando tenemos un partido a la semana y cuando tenemos 2 partidos a la semana, porque no es lo mismo. Y todo esto tenemos que saberlo, pero esto hay que dejarlo pautado incluso antes de empezar la pretemporada, porque va a llegar nuestros primeros partidos amistosos de pretemporada y esto ya tenemos que saber usarlo. Y este protocolo lo tenemos que usar. Y en función de los medios que tengamos, pues mira, no tenemos media de compresión, que es lo que dicen después cuando juegas, los compes y las medias de compresión, no tenemos compes, una media de compresión vale 15 euros. Se lo podemos mandar a los jugadores y se la pueden comprar, que no hay ningún tipo de problema. Bañeras de hielo, o los cubos, que todos nos hemos metido un cubo de hielo, que lo hagan en su casa. ¿Cuándo viene bien meter eso? Fijaros que en el -1 no viene bien meterlo, pero sí en el -2, por ejemplo. Pasa exactamente igual cuando jugamos después, o sea, fijaros que después de un partido fuera de casa te mete una recuperación activa aquí, cuando tenemos 2 sesiones a la semana, que es muy interesante para recuperar, y aquí a lo mejor no, o sea, todo eso tenemos que protocolarlo y pautarlo dentro de nuestro staff para crear nuestro propio sistema de trabajo y crear nuestra propia hoja de ruta. Una vez que tenemos claro esto, punto número 4, no sabemos tomar decisiones con los datos que tenemos. También aspecto básico e importante. Todo esto hay que llevarlo a cabo con el control y cuantificación de las cargas de entrenamiento. Tenemos que controlar y cuantificar qué es lo que estamos haciendo, si no, estamos perdidos, vamos sin rumbo. Y para eso tenemos que tener en cuenta cómo es el proceso de entrenamiento. Planificación, ejecución, evaluación. Tengo claro que todo esto lo hemos visto en la carrera, que lo hemos visto en los cursos. Planifico, ejecuto, evalúo. ¿Qué planifico? Tal, ¿cómo lo planifico? De no sé qué. Ejecuto, lo llevo a cabo, venga, ¿cómo evalúo? Eso está muy bonito en la práctica, en la teoría. El papel lo aguanta todo, la pizarra lo aguanta todo, pero todo esto hay que saber llevarlo a la práctica. ¿Para qué planifico? Objetivos a corto, medio y largo plazo, tanto colectivos como individuales. Los contenidos que voy a trabajar en cada uno de los días. Yo tengo que secuenciar mis contenidos y ahora ir poniendo las piezas del puzzle para formar mi puzzle, ¿no? Para formar toda esa estrategia que tengo que hacer. Y luego la información que nosotros vamos a querer, porque esto es muy importante también. ¿Cómo vamos a pasar esa información? Porque yo cuando llego a un staff, me llega el preparador físico y me dice, oye, yo necesito que me pase esta información, y me la pase de esta forma, de esta forma y de esta forma. Hay gente que la quiere en PDF, hay gente que la quiere por correo, hay gente que la quiere en mano, hay gente que la quiere que le haga un Tableau, un Power BI, una presentación, vete tú a saber. Cada uno, otro con vídeos, la quiere. ¿Cómo le voy a pasar la información? ¿A quién, cuándo y dónde? Esto es muy importante tenerlo protocolado. Ejecución, vamos a llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los medios de entrenamiento que tenemos? ¿Cómo vamos a gestionar las cargas de entrenamiento y cómo vamos a gestionar toda esa información una vez que hemos ejecutado? ¿Qué vamos a hacer con toda la información? Con el RPE, con los wellness, porque todo eso es subjetivo, todo eso se puede recabar. No hace falta tener dispositivos GPS. Tenemos muchos test que son subjetivos de valoración, que están testeados, que están evaluados, que están científicamente aprobados y que los podemos usar porque son gratis. No es que lo podemos, es que los debemos de usar. Y por último, lo que hemos dicho, evaluar todo lo que hemos hecho para volver a tomar decisiones y volver a planificar. En la sesión, en la semana, en el equipo y en el jugador. ¿Qué ha pasado cuando hemos evaluado todo esto para volver a planificar y volver a tomar decisiones? Y claro, para esto el ciclo de monitorización de GABA creo que es uno de los ciclos más importantes que tenemos para llevar todo eso toda esa teoría a la práctica. Nosotros en el primer lugar tenemos que tener en cuenta la carga externa de trabajo, es decir, ¿qué ha hecho el equipo? ¿Qué ha hecho el jugador?
Una vez que tenemos la carga interna, tener en cuenta la carga externa. Perdón, una vez que tenemos la carga externa, tener en cuenta la carga interna. ¿Cuál es la respuesta del jugador ante esa carga? Porque ante la misma carga externa, dos jugadores experimentan diferente carga interna. Uno puede estar mejor, otro puede estar peor, uno puede estar más fatigado, más cansado, menos cansado, ha dormido mejor, ha dormido peor. Misma carga externa, diferentes cargas internas. ¿Cómo asimilan los jugadores a nivel fisiológico, a nivel anatómico, la misma carga externa que yo le he propuesto? Tercero, percepción del bienestar. ¿Está el jugador respondiendo bien a la carga que yo le he propuesto? Porque a lo mejor hay jugadores que ante la misma carga, hay jugadores que, porque tienen una carga crónica muy alta, es decir, tienen mucha carga acumulada de minutos de partido de entrenamiento, deberíamos de bajar esa carga, y hay otros que tienen menos carga crónica acumulada y podríamos aumentar la carga, no es la misma para todos, porque a lo mejor no está respondiendo bien a la carga que le estamos poniendo, ya sea por exceso o por defecto. Y una vez que vamos al paso 4, ¿está el jugador preparado para competir? Tenemos medios objetivos, medios subjetivos, pero tenemos que conocerlos para saber cuál podemos usar en función del equipo y el contexto en el que tengamos. Y luego el ciclo vuelve a empezar. Volvemos a competir, volvemos a tener en cuenta la carga externa, la carga interna, la percepción del bienestar y se sigue el ciclo. Dentro de este estudio, a partir de aquí tomamos decisiones, que esto es muy importante, en cada una de las fases empezamos a correlacionar variables. Y en este caso, pues correlacionamos la carga interna con la carga externa. Y dentro de cada uno de los cuadrantes, tengo claro, seguramente habéis visto este cuadrante de doble eje en el que, bueno, se nos van poniendo, se nos van dispersando por aquí puntitos, como si fuesen, no, que son los jugadores o son partidos, bueno, puede ser muchas cosas, pero bueno, un gráfico de dispersión en el que van por aquí los jugadores dispersos en función de los cuadrantes y de la carga que hayan tenido. Aquí están correlacionando la carga interna con la carga externa para sacar la carga total de trabajo. Esa carga total de trabajo luego la correlaciono con el wellness que me hayan dado y luego se sigue correlacionando a un ciclo un poquito más largo que aquí lo vamos teniendo, ¿no? Entonces en este caso me van saliendo ya las respuestas o me van dando ya las respuestas que tengo que tomar para las decisiones que tengo que tomar con esos jugadores. Ejemplo, un jugador que tenga una carga interna baja, es decir, me haya dado un RP bajo, ¿vale? Fijaros que hay una raya de en medio que es la del 5, por ejemplo, de 5 para arriba y de 5 para abajo, que sería como la mitad, y pasa exactamente igual con la mitad de la carga externa, tenga o no tenga GPS, lo puede hacer con el RP y los minutos en la carga específica para tenerla en cuenta, ¿vale? Pero un jugador que tenga una carga interna baja y una carga externa también baja y se encuentre dentro de este cuadrante, hay que incrementarle la carga. Esto es tomar decisiones. Cuando yo analizo y aquí se me pone una serie de jugadores, yo sé que a esos jugadores tengo que incrementarle la carga. ¿Por qué? Porque han hecho poco a nivel externo, pero es que además a nivel interno han percibido que han hecho poco. Entonces, lógicamente, tengo que aumentar la carga a esos jugadores. Si me meto en este cuadrante, es decir, que han hecho una carga externa baja, es decir, que objetivamente han hecho poco, pero su RPE, su percepción de la fatiga, su carga interna es alta, el jugador está mal adaptado al entrenamiento porque ha hecho poco, pero él a nivel interno percibe que ha hecho mucho, que está muy fatigado. Eso, ahí pasa algo, ahí tenemos que investigar qué es lo que pasa. Y nos vamos a los otros dos cuadrantes. Si tiene una carga interna baja y una carga externa alta, el jugador se está adaptando muy bien a esa carga de entrenamiento. Tenemos que seguir entrenando igual. ¿Por qué? Porque hemos hecho mucho, el jugador ha hecho mucho, pero es que percibe que ha hecho poco, no se cansa. Eso significa que está bien y tenemos que estar adaptados y que se está adaptando bien a las cargas que le estamos proponiendo y tenemos que seguir por ahí. Y tenemos el último caso, el último cuadrante, en el que la carga externa es alta y la carga interna también es alta. Entonces tenemos que pensar que tenemos que bajar la carga para ese jugador. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho y además te dice que percibe que ha hecho mucho y que está cansado. Nos metemos en este cuadrante y hay que bajar la carga. Esto es lo más importante que tenemos que saber. Este ciclo de monitorización tiene más pasos, es más largo, tiene una explicación mucho más larga, pero para que lo entendamos, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un análisis prescriptivo, no descriptivo. Yo tengo que saber qué tengo que hacer con cada una de las cargas que han hecho los jugadores. Con a quién le tengo que aumentar la carga, a quién tengo que disminuírsela, a quién tengo que dejarlo como está o a quién tengo que ver otros factores externos para analizar qué es lo que está pasando con ese jugador. Y esto lo tengo que hacer, porque muchas veces la duda es que no sabemos cómo se hace esto, cómo se genera esto, porque muchas veces me decían, Antonio, es que yo no soy adivino. Yo entreno, pero yo no sé qué jugador necesito aumentar la carga o disminuirla haciendo este cuadro. Antonio, yo no tengo GPS, me da igual. Cojo la carga interna y le cojo el RPE y el RPE, el volumen de entrenamiento y el nivel de especificidad de las tareas y lo comparo directamente con el wellness, porque carga externa no tengo. Carga externa no tengo porque no tengo GPS,
Pero en el paso 2 es comparar la carga total, que es la carga interna más la carga externa, con el wellness, con los test que le pasamos wellness. Pues ahí ya tengo otro cuadrante donde pongo carga total, otro cuadrante carga total con wellness. Y me vuelven a salir otros cuadrantes, otros 4 cuadrantes para saber qué decisiones tengo que tomar. Eso lo tengo. No me hace falta GPS. Y para eso tengo que saber cómo funciona todo esto paso a paso. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Y una vez que tenemos claro las decisiones que tenemos que tomar, tenemos que individualizar también el entrenamiento por esto mismo que acabo de comentar, porque habrá jugadores con los que tenga que aumentar la carga, habrá jugadores que tenga que disminuírsela y habrá jugadores que tenga que dejarlos como están, y otros que tenga que investigar a ver qué pasa con este jugador. Y para eso hay que individualizar también mucho el trabajo, no solo es lo mismo para todos, ¿no? Y en este caso tenemos que evaluar, evaluación y valoración de la actitud física del jugador. Tenemos que ver cómo está el jugador, qué deficiencias tiene, qué déficit tiene, qué puntos fuertes tiene, qué puntos débiles tiene para mejorarlo. Lógicamente, cuando nos ponemos a evaluar, digo, ¿qué evalúo? Que esto es otro de los grandes dilemas. Antonio, es que no tengo medios, no tengo recursos, no tengo herramientas, no tengo tal. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos, vamos a ver el contexto que tenemos y vamos a ver qué podemos evaluar, cómo lo podemos evaluar. Y una pregunta muy importante, ¿para qué evaluamos? Ojo, que sí hay que preguntárselo. ¿Me interesa evaluar sí o no? Si yo voy a tomar datos solo una vez y voy a tener un Excel muy bonito, lleno de números, pero luego no voy a replicar ese análisis o esa valoración durante todo el año, es mejor que me quede quieto, porque estoy invirtiendo un tiempo en algo que luego no le voy a sacar resultado, porque no, si yo evalúo una vez, sé del punto en que parto, pero ya no testeo más, no sé si el jugador está progresando o no. Yo le planteo, sé que este jugador tiene un déficit de fuerza, por ejemplo, y ahora le aplico un programa de entrenamiento para corregir ese déficit de fuerza. Si yo dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, como lo tengamos protocolado, no vuelvo a evaluar a ese jugador, ¿cómo sé si está mejorando o no? ¿Cómo sé si el programa que yo le he propuesto está surgiendo efecto o no? Eso hay que evaluarlo. Si solo quiero hacerlo una vez para tener un Excel, no me vale para nada, ¿vale? ¿Qué podemos evaluar? Evaluaciones antropométricas, funcionales, de fuerza y de potencia, de agilidad y velocidad, de resistencia de consumo de oxígeno, de carga interna, de carga externa, 200.000 evaluaciones. Para todas ellas hay formas objetivas y subjetivas. La antropométrica, si tienes un nutricionista que todos los días te coja los pliegues, es fenómeno, pero como hay muchos preparadores físicos, lógicamente, que en su estado son más de equipos amateur, pues no tienen nutricionistas. Yo cuando no tenía esto, lo que sí tenía era un peso que vale 15 euros, y lo ponía todos los días y los pesaba a los jugadores todos los días. Y ya tengo la evaluación antropométrica, no me podía parar en hacerle pliegues, ni perímetros, ni nada, pero tenía el peso. Evaluaciones funcionales en una camilla o haciendo algún gesto. Tenemos el FMS, que simplemente es visual y grabar con un móvil, se puede hacer. Para los test de fuerza y de potencia tenemos los test de saltos, MJ, SJ, con un móvil se puede hacer. Tenemos un laboratorio ya en el móvil, para la velocidad igual. Test de resistencia, hay cientos de campo, 30-15 con una vez, los que te dé la gana, hay muchísimos. Lógicamente nadie, pues, si tienes un equipo profesional que te ponen la máscara de gases y te meten en la cinta a correr y te hacen un test de esfuerzo, pues de puta madre, pero si no lo tenemos, pues tendremos que utilizar los medios que tengamos. Y luego la evaluación de la carga interna y de la carga externa, que tenemos más medios, bien, que no, tenemos que pasar los cuestionarios. ¿Para qué evaluamos? Lógicamente para saber del punto de partida en el que estamos y hacia dónde vamos. Si no tengo un punto de partida, no sé hacia dónde voy. Segundo, iniciamos una estructuración de una metodología de trabajo. Tenemos que tener una metodología de trabajo con un punto de mira, si no, estamos improvisando diariamente. Tercero, nos permite individualizar mucho el trabajo, que es lo que hemos comentado antes. Yo tengo un jugador que tiene un déficit de fuerza, tengo que aplicarle un programa de fuerza, pero si otro jugador tiene un déficit de velocidad y la fuerza va bien, pues le tendré que aplicar un programa extra, no aparte del entrenamiento, que le mejore la velocidad. Dar fiabilidad y validez a lo que hacemos. Esto es un punto bastante importante, sobre todo, ojo, cuando vamos creciendo a nivel profesional. Cuando llegamos a equipos más semiprofesionales y profesionales, muchas veces nos van a pedir explicaciones y tenemos que tener datos que nos avalen. Esto es muy importante. Esa bala la tenemos que tener siempre nosotros en la recámara. Tenemos que tener datos que nos avalen todo el trabajo que hacemos para dar fiabilidad a nuestro trabajo y validez a todo lo que hacemos, porque muchas veces cuando las cosas no salen, cuando los resultados no salen o cuando los jugadores empiezan a lesionarse, ¿qué pasa aquí? Tú tienes que tener datos que respalden tu trabajo para que luego digan, hostia, pues vamos a empezar a analizar esto. Pues es que ese jugador no se cuida bien, no duerme bien, no descansa bien, no come bien, no tal. Lo mío está hecho, pero tengo que tener datos que lo respalden. Esto es importante, ¿eh? Y por último, pues para prescribir un programa de entrenamiento, lógicamente, en función de esas deficiencias, esas descompensaciones, para poder mejorar a cada uno de los jugadores. ¿Y qué, cuándo y cómo evaluamos? Esto es un estudio científico también, esto es una explicación muchísimo más larga, pero tenemos que tener en cuenta en qué momento también aplicamos todos esos protocolos. Como digo, todo eso tiene que venir protocolado dentro de nuestro sistema de trabajo.
qué tipo de test vamos a hacer y cuándo los vamos a hacer a lo largo del año, en pretemporada, al inicio de temporada, en mitad de temporada y al final de temporada. ¿Todos se hacen siempre? No, fijaros que hay algunos que no, porque no tiene sentido. Tenemos test de sprint, CMJ, RSI, test 30-15, de sprint, de salto, muchos test de salto, y ahora los tenemos que planificar tanto para el periodo competitivo como para el periodo de pretemporada. Fijaros que aquí no pone el match day porque es un periodo de pretemporada, un microciclo de pretemporada donde no tenemos el día de referencia. Aquí pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tal, tenemos sesión de mañana, sesión de tarde para ver qué tipo de test tenemos que aplicar en cada uno de los días. Y lógicamente dentro del microciclo se aplica de otra forma, cuando estamos en un microciclo competitivo. Y esto tenemos que saberlo. Y esto tenemos que saberlo porque esto es lo que se lleva a la práctica para luego hacer nuestro sistema de trabajo. Pues bien, hasta aquí llegamos al final de la clase 2, espero que hayáis tomado otra vez muchísima información. Esta clase ha sido intensísima, me he vaciado, llevo aquí ya una hora a full. Esta clase para una persona que no habla el ritmo que hablo yo pueden ser de 3 horas perfectamente con todo el contenido que he dado, pero intento como siempre dar el 100%, sacar el máximo partido, sacar el máximo rendimiento y que os llevéis lo máximo posible en el menor tiempo posible, lo que hemos hablado siempre, transformación, no formación, no meter información teórica en la cabeza para que luego no podamos aplicarla a la práctica. Para este segundo vídeo, para esta segunda clase, tarea número 2, aquí abajo en los comentarios os vuelvo a dejar una pequeñita tarea, ahora te pido a ti que te impliques igual que lo he hecho yo. ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras en tu día a día y cómo puedo ayudarte a solucionarlos? Esto me ayuda muchísimo a seguir cogiendo feedback de vosotros, porque cuando un problema se repite mucho es porque hay algo que no sabéis hacer o porque os falta una herramienta o porque os falta un sistema o porque os falta algo. Eso es lo que yo intento daros. Y para prepararme la clase en directo a mí me viene muy bien conocer cuáles son los principales problemas que tenéis. Me viene muy bien para seguir creando contenido en mis redes sociales, tanto en Instagram como en el canal de YouTube, en el que os recomiendo que os suscribáis porque es totalmente gratuito y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido totalmente gratuito y de calidad para vosotros, para poder seguir ayudando. Y todos estos comentarios a mí me ayudan muchísimo porque sé que es lo que necesitáis. Y si vosotros tenéis un problema y yo puedo solucionarlo y puedo echar una mano, ahí estamos para apoyar. Así que aquí abajo en los comentarios ayudamos a mí y a todos los compañeros a poder resolver todos estos problemas y nos vemos en la clase 3. Un saludo.